A ver, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en lo que viene a ser únicamente en materia de CENESID. Estamos trabajando en lo que el día de hoy en lo que viene a ser ciencias sociales. Bueno, verán, en lo que viene a ser ciencias sociales, algunos ya han trabajado las partes iniciales, en lo que viene a ser las civilizaciones antiguas y el rol de la mujer a lo largo del tiempo. Esas clases las vamos a ir trabajando los días miércoles, ¿sí? Porque no es un tema muy extenso, pero igual es sumamente importante. Todo lo que corresponde a cada tipo de pregunta que ha aparecido en la CNC se va a ir resumiendo en bloques. En nuestro caso, en lo que viene a ser el día de hoy, vamos a tratar de, en pocas palabras, ir ubicándonos históricamente cómo se fue desarrollando desde la parte monárquica a lo largo de lo que viene a ser ciencias sociales, de lo que viene a ser las civilizaciones antiguas, primitivas, como ya se han ido estudiando, lo que viene a ser las etapas primitivas, esclavistas, y ahora, bueno, todavía continuamos en lo que viene a ser Grecia-Roma, en lo que viene a ser la etapa esclavista, para ir luego ir pasando a un modelo feudalista. Al final, obviamente, iremos a resumir en lo que vienen a ser los modelos económicos, cómo ha ido interactuando o cambiando nuestra sociedad, porque todo ello viene a ser parte del examen. Por eso es importante tener en cuenta ciertos conceptos, ¿sí? Primer punto. En las preguntas, no específicamente les hablan sobre una etapa helenista, no les dan una pregunta acerca de identifique la etapa helenística, cuáles son sus representantes, no, sino que el punto es que las opciones nos confunden, nos ponen, por ejemplo, había una pregunta en donde tenía una opción, se rescataron ciertos hechos helenísticos. Entonces los estudiantes decían, ¿será esa tal vez la respuesta? Entonces por eso es importante también distinguir esos conceptos, saber ir modificándolos para no tener ningún inconveniente. Por ejemplo, la etapa helenística, como vemos acá, inicia con Felipe II, rey de Macedonia. Aquí nos da un resumen básico, claro. Estamos aquí hablando de la Grecia antigua. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer en ubicarnos en tiempo es la antigua Grecia. ¿Sí? Recuerden que la antigua Grecia es un hito importante porque en nuestra cultura moderna, también la cultura romana, se ha utilizado mucho de los conocimientos griegos para que nosotros podamos avanzar en ciencias, matemáticas, física, todo lo que viene a ser este tipo de áreas. Por eso es importante estudiar los griegos, su influencia en el mundo antiguo y también en el mundo moderno. Entonces, tenemos que partir desde obviamente la etapa helenística, ¿sí? Que recuerden que inicia con Felipe II, rey de Macedonia. Con él inicia, ¿sí? Ahí iniciamos la helenística y luego nos dice que a partir de las conquistas de Alejandro Magno permitieron propagar la cultura, la lengua y la forma de vida de los griegos hacia Oriente. Surgió así la cultura helenística. Entonces recuerden, inicia con Felipe II y a través de Alejandro Magno se esparce esta cultura hacia los confines. Aquellos tal vez que hayan leído acerca de Alejandro Magno, ese gran conquistador, todo lo que él hizo eh, en sí expandió el modelo griego, pero recuerden, es importante que uno piensa a veces que en el mundo antiguo no existían consecuencias o si es que uno hacía malas cosas a través de la fuerza, no. El problema de una expansión progresiva, ya sea, digamos, de conquista de nuevos pueblos, siempre va a traer consecuencias económicas. Y si todos nuestros ingresos o nuestro capital ponemos en fuerza de la expansión de la parte militar, va a haber ciertas debilitaciones de bloques y es hasta inclusive a nivel, digamos, del ser. Si uno mucho crece y no se prepara para una caída, va a derrumbarse de lleno. Y esto le sucedió a Grecia. Su crecimiento era exponencial, pero no estaba preparado para una caída. Por tal motivo, cuando vino Roma y lo conquistó, no tuvo fuerzas suficientes para tal vez combatirlo. Claro que ya vamos a hablar un poquito de Roma, de cómo operaba este imperio, cuáles eran sus técnicas para hacerse de los diferentes pueblos muy diferente a Grecia. Grecia, como aquí nos dice, imponía su cultura. Roma era diferente. Roma no imponía de cierta manera su cultura. Lo que hacía Roma era absorber
la cultura griega, absorber la cultura judía, absorber las diferentes culturas, decirles, miren, nosotros somos casi similares a ustedes, y lo que hacía Roma era apropiarse de lo mejor de esas culturas, y así sus pueblos seguían con su propia cultura, y lo que venía era poner el tributo, y de esa manera Roma se convirtió en uno de los imperios, o por no decir el imperio más representativo de la antigüedad. Esa viene a ser diferente. En cambio, mire lo que hace Grecia, ir expandiendo. Pero ¿qué tenemos que recordar del periodo helenístico? ¿Sí? Es una época, como dice aquí, de gran esplendor cultural. Destacaron descubrimientos científicos, matemáticos, médicos, y también algunas figuras relevantes fueron Arquímedes, Euclides y Lomeo. ¿Sí? Que es también, recuerden, esto es importante porque es la base del humanismo que vamos a ver a continuación. Esto de aquí, este texto lo he dejado para que ustedes también lo vayan estudiando, lo vayan manejando, vayan teniendo un pequeño resumen de lo que ocurrió en esta etapa helenística, ¿sí? ¿Cuáles fueron los descubrimientos científicos? Porque básicamente el examen parte de eso, parte de identificar cuáles son los principales aportes de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en matemáticas tenemos a Tales de Mileto, a Pitágoras, que ya con solamente los nombres recordamos cuáles fueron sus aportes en la geometría. En física, Arquímedes, ¿sí? Sobre el peso y el desplazamiento de los cuerpos sólidos del agua. Ya cuando veamos física nos va a quedar mucho más claro este tema. En astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra. Recuerden que en una antigüedad habían varias teorías de que la Tierra era plana, que estaba sobre dos elefantes, en sí varios aspectos. Pero a través, obviamente, de este estudio de la astronomía, como se dan cuenta, Aristarco de Samos llegó a la conclusión de que el centro del universo era el Sol, aunque su teoría fue rechazada, y siguió defendiéndose de Lomeo, que afirmaba que la Tierra ocupaba la posición central. Esto ya vamos a ver acerca de lo que es el eh, en lo que viene a ser este tipo de teorías, que obviamente Copérnico ya da mejores bases de descubrimiento, ¿sí? En la medicina tenemos, los griegos hicieron aportes empezando a buscar las causas de las enfermedades en el propio cuerpo y diferenciándolo de los síntomas, todos fiebres. Hipócrates, incluso tenemos aquellos que vayan a seguir medicina, ahí les van a dar un poquito de resumen más de Hipócrates, su pensamiento, incluso su texto médico, que muchos se lograban como una representación, ¿sí? En biología tenemos anatomía, fisiología, reproducción, etología de los animales, fue hecho por Aristóteles. Sus estudios se consideraban como la primera biología teórica importante, y su influencia llegó hasta las ciencias en los siglos XIX. Aristóteles fue el precursor de la generación espontánea. Claro que obviamente fue desmentida después por varios científicos, pero el pensamiento, la filosofía era lo más representativo en esta época helenística de gran aporte cultural, ¿sí? Arquitectura, otro dato importante. ¿Por qué les hablo estos datos importantes? Porque básicamente las preguntas son así: identifique o señale cuáles son los aportes de la Grecia antigua para Roma, cuáles son los aportes de la Grecia antigua para X, Y. Entonces es importante ir tomando en cuenta esto. Claro, esto lo vamos a reforzar con las preguntas, pero por el momento yo quiero ir indicándoles lo más importante y destacable hasta el momento, ¿sí? Arquitectura. Los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios. Los edificios más destacados fueron los templos, que presentaron una serie de características propias. Se construyeron con grandes bloques de piedra o de mármol. Verán, esto es importante. Esto de aquí, los órdenes de construcción, porque esto se va a ver mucho. Hay una pregunta incluso que resalta este tipo de texto, entonces es importante ir señalando. Los órdenes, perdón, las órdenes arquitectónicas. El arte dórico, ¿se dan cuenta? No les pide que mire la imagen e identifique a qué tipo de columna es, si es dórico, si es jónico o si es corintio. No, solamente hay una pregunta en donde en una opción dice aportes que fueron de la civilización griega, excepto. Y ahí tenemos esto. Entonces debemos ir recordando que dórico, jónico y corintio es un modelo de columna, como se dan cuenta. Se dan cuenta las capiteles, las estructuras. Se dan cuenta como el corintio tiene un poquito más de detalle. El tónico es un poquito más sencillo en estos aspectos. ¿Se dan cuenta? Estos vienen a ser solo detalles en las columnas que son aportes de la civilización griega, en este caso hacia Roma. ¿Sí? Porque obviamente en la actualidad ya ya casi no se toma mucho este aspecto, solamente para ciertos lujos, pero en la antigua Roma se trabajó mucho con esto, lo que era el arte dórico, jónico y corintio. Entonces son elementos que tienen que ir recordando, ¿sí? Claro, les digo a ustedes,
por eso les dejo esto en la plataforma para que la descarguen, vayan tomando lectura de este resumen que es sumamente importante. Igual con las preguntas se refuerza este mismo texto. La decadencia de la Grecia fue geopolítica, ¿sí? Recuerden, ya estudiaremos un poquito después de la democracia, lo que les había explicado, ¿sí? Miren, la cultura, dice, a pesar de que la cultura se fue desarrollando hacia el mundo occidental a través de Roma y del Imperio Bizantino, Roma no había desarrollado una cultura tan esplendorosa como la griega, por la que al contacto con esta se incorporó muchos elementos de la propia. Lo que les explicaba, los romanos en sí eran una cultura poquito más a la parte del derecho, a la parte de la guerra en ciertos aspectos. Entonces, lo que ellos eran, por así decirlo, inteligentes. Cuando conquistaban un pueblo, no lo aniquilaban del todo. Veían que era rescatable y le decían, miren, les vamos a permitir que ustedes sigan con su cultura, sino que nos den tributo a nosotros. Y mandaban un representante. Tal vez ustedes, cuando habrán leído la Biblia, habrán visto de Pilato, de Herodes, ellos eran representantes de Roma, por así decirlo, como decir alcaldes, ¿sí? Entonces ellos lo que mantenían era obviamente al cargo de una ciudad y la ciudad se desarrollaba con su entorno cultural, costumbres, idioma y todo. Por eso aquí nos dice que los romanos adquirieron de Grecia o incorporaron a su cultura varios elementos. Uno de ellos fue la religión en ese tiempo. Ya después podemos ver que los romanos adoptaron, sobre todo en el Imperio Bizantino, lo que fue el cristianismo. Y así ellos fueron adoptando las diferentes culturas. Lo otro es la literatura, los géneros elaborados del mundo griego. Al traducir muchas de sus obras, la filosofía griega continuó desarrollándose en Roma, por lo que entra en el periodo conocido como helenístico romano. ¿Se dan cuenta? Recuerden que en el periodo helenístico se lo conoce así porque es donde existe mayor influencia del pensamiento griego. Es donde Grecia dio los mayores aportes de su cultura, ¿sí? Miren, como los romanos consideraban que la cultura griega era superior, confiaban la educación de sus hijos a los filósofos y pedagogos helenos. ¿Se dan cuenta? Quienes les enseñaban a leer y escribir en la lengua griega. Con frecuencia los discípulos se trasladaban a Atenas para ser educados. Roma recibió de Grecia las formas políticas, así como las ideas de Estado, igualdad y libertad de los ciudadanos. Recuerden, en Grecia nació el estado de democracia, ¿sí? Claro que, como habíamos visto en estudios anteriores, los griegos, por así decir, no era una cultura que tenía igualdad entre hombres y mujeres, pero sí fue un estado democrático, ¿sí? Roma también adoptó la democracia como se fue perfilando en Grecia. Antes de continuar, quiero saber, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quisiera que me ayuden. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Quisiera que me ayuden. ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que estamos resumiendo, ubicándonos en la historia, cómo se fue dando los hechos. Primero vamos a ver la antigua Grecia, cómo Grecia influencia al mundo antiguo. Ya vamos a ver que todo esto tiene sus repercusiones en lo que viene a ser el Imperio Romano, luego lo que viene a ser el Renacimiento y todos estos puntos de vista, ¿sí? Bueno, continuemos. Bizancio. El Imperio Bizantino, ya vamos a extenderlo un poquito más adelante, es un eje importante porque marca el fin de una era y el inicio de otra. Entonces, el Imperio Bizantino, incluso para los griegos, se convierte en algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque recuperan parte de su cultura. El Imperio Romano era tan extenso que el emperador lo que hizo fue dividirlo en dos partes, Occidente y Oriente. Entonces de aquí viene lo que viene a ser el Imperio Bizantino, donde hubo mayor extensión del cristianismo, o también hubo, digamos, el rebrote del idioma griego, como acá nos dice. Bizancio, capital de Tracia, fue una ciudad griega que jugó un papel fundamental en la transmisión de la cultura helena al mundo occidental. El emperador romano Constantino el Grande la refundó en el año 330 de la era cristiana, ¿sí? Siglo III después de Cristo, con el nombre de Constantinopla, llegando a erigirse como capital de la parte oriental del Imperio Romano, única que se mantuvo hasta el año 1453.
¿sí? 14 siglos, bueno, más de 10 siglos, más de 1000 años sobrevivió este imperio, ¿sí? Cuando fueron invadidos por los turcos. Ya vamos a trabajar en ello. Tras esta invasión, muchos eruditos huyeron hacia Europa y llevaron consigo sus bibliotecas y conocimientos del mundo greco-latino, que en Occidente habían quedado en el olvido durante casi toda la Edad Media. ¿Por qué razón? Porque ahí predominaba la iglesia. Ya vamos a también leer ello, ¿sí? Este encuentro de Occidente con la antigüedad clásica influyó en el movimiento conocido como Renacimiento, que es otro. Estos son los elementos, lo que más se utiliza en el examen, las preguntas que más se detallan en el examen, aquí las vamos a ver en este resumen. Por eso les digo, vamos a estudiar preguntas, sí, pero sí me gustaría mucho que ustedes lean este tipo de resúmenes. Aquí vamos a ver ciertas palabras importantísimas que yo quiero que ustedes las tengan bien a consideración. Les voy a explicar, pero es muy importante que ustedes las vayan leyendo, descarguen este documento o simplemente lo lean, vayan tomando anotaciones, lo más destacable de ello, ¿sí? ¿Cuál es la influencia en Occidente de lo que vienen a ser los griegos? Primeramente, en Occidente, básicamente Europa, América y sus áreas de influencia, ¿qué es lo que más influyó? La razón y la técnica. De Grecia es lo que más se rescata. Recuerden que los griegos, a través de la filosofía, que significa amor a la sabiduría, se dio la propagación de grandes conocimientos, ¿sí? Caso de Platón, Aristóteles, ellos fueron los que comenzaron a través del pensamiento a tratar de decirse por qué sucede esto, cuáles son los cambios y dar una razón a cada hecho, ¿sí? Entonces, ese es el mayor aporte, la razón y la técnica. Característica más básica del pensamiento occidental es la explicación racional de la naturaleza. ¿De dónde viene? De la antigua Grecia. Estos son los aportes significativos a nuestra era, ¿sí? La explicación racional aspira a convertirse en verdad, lo que conocemos como universalismo, a través de las ciencias, incluyendo las ciencias sociales como la historia y la politología, ¿sí? Una vez que la ciencia como estudio metódico y sistemático descubre las leyes de la naturaleza, busca someterla a través de la técnica. Si se dan cuenta, esta es lo importante, la experimentación, de ahí nace lo que es la investigación, ¿sí? Como el caso de Newton cuando a un vidrio, no sé si hayan visto ello, le hizo una pequeña perforación, un hueco, y lo puso al sol y ahí reflejó los colores, ¿sí? Entonces, el espectro de colores lo reflejó y así Newton iba explicando lo que era la luz. Eso nació de la antigua Grecia, del pensamiento, del raciocinio. Lo mismo Einstein con la teoría de la relatividad, ¿sí? Entonces, todo ello nace a través de la influencia griega, a través del dominio de los griegos, los cuales buscaban la razón de ser, la razón. Pero recuerden, los griegos, ya vamos a ver cómo hubo también unos pequeños puntos que hicieron un atraso cultural en nuestra sociedad, pero porque hasta aquí estamos viendo cómo hubo gran avance en la humanidad acerca de cómo se iba descubriendo la naturaleza, la geometría, cómo iban interactuando los seres, el estudio del cuerpo humano, todo ello fueron grandes avances, ¿sí? Vamos también a lo que viene a ser la parte de Roma, que es importantísimo. Aquí vemos un resumen de lo que es la civilización griega. Esto no toma mucho en el examen, ¿sí? Lo que es Atenas, Esparta, no habla mucho de ello, ¿sí? Eh, lo que es la influencia es lo que se destaca de Grecia en lo que es el examen y lo que busca es esto, ¿sí? La influencia que tuvo en Roma, que ya vimos a través de su cultura, la influencia que tuvo en Bizancio y la influencia que tiene ahora en Occidente. En Roma, recuerden, la religión, lo que viene a ser la arquitectura, lo que viene a ser la democracia. En Bizancio, recuerden, Grecia fue la capital, ahí nace la filosofía, el estudio, todo ello. Occidente, la lógica, la razón. Esos vienen a ser los elementos más influyentes de la civilización griega. Y aquí podemos ver un mapa de cómo van haciendo. Los cretenses son antes de la antigua Grecia. No quisiera entrar mucho en detalle en ello, pero bueno, aquí que nos hablan, dice el año 2500 antes de Cristo. Antes de que Grecia se impusiera en el mundo antiguo, existía una civilización cretense, Creta.
Los griegos rechazaban lo que hacían los cretenses, pero eran muy poderosos. Ellos tenían un gran imperio militar, incluso los griegos los consideraban salvajes, pero obviamente del avance de la tecnología, del mito, de tanto, digamos, pensamiento, lograron derrotar a este gigante, ¿sí? Y ahí viene lo que es la civilización micénica, el periodo oscuro, la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística, que es la que más, la materia de estudio que utiliza la CNSI, la Grecia helenística, ¿sí? Bueno, en Roma, lo que es el Imperio Romano lo haremos, sus aportes, su estudio, su imperio, lo trabajaremos en unas clases de los miércoles porque ahí no hay muchas preguntas, por así decirlo, del Imperio Romano directamente, una que otra, que ya igualmente vamos a trabajar, pero sí es importante su estudio, sobre todo lo que viene a ser la parte del derecho, cómo se expandió, cuáles son los aportes y todo ello, ¿sí? Pero en suma, lo que por el momento nos interesa, porque va a ser la materia de estudio acerca del Renacimiento, viene a ser cómo se fue, cómo cayó este imperio, ¿sí? Como ven, miren todo lo que conquistó el Imperio Romano, una expansión muy considerable, ¿se dan cuenta? Tenemos aquí en Francia, España, Portugal, parte de Reino Unido, lo que viene a ser Alemania, ¿se dan cuenta? La expansión también por Asia, por lo que es África, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver? Impartía justicia y elaborar las leyes, controlar la vida religiosa. El Octavio Augusto organizó un ejército poderoso que le permitió ampliar los territorios del imperio y controlar con eficacia las provincias de manera que inició una época de estabilidad y prosperidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos interesa en lo que vienen a ser las preguntas del día de hoy? El imperio bizantino. Su inicio y su caída. El imperio bizantino, para muchos historiadores, marca el fin de lo que viene a ser el gran imperio romano y el nacimiento de lo que era la era moderna. Ese es el imperio bizantino. Aquí nos dice, a finales del siglo IV, específicamente en el año 330, el emperador Teodosio dividió el imperio romano en dos. El de Occidente, que desaparece hasta el siglo V, dura 100 años, no más. Y Oriente, llamado también bizantino. El imperio bizantino tuvo su máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano I, el cual impone un gran escrito, lo que promulgó el Corpus Juris Civilis, que es un sistema de leyes muy importante que daba mayor realce y estatus a las diferentes sociedades, ¿sí? Promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio, ¿sí? Esa era la característica, como les explicaba, de lo que viene a ser Roma. Roma no era como un ente cerrado, el cual dice, no, este es mi ser y listo. No, ellos se adaptaban a las culturas que iban absorbiendo. Claro que en un inicio, históricamente lo conocemos, la misma Roma persiguió a la parte cristiana, pero a través de la innovación, a través, digamos, de la persistencia, de las raíces y los fundamentos del cristianismo, Roma la adoptó y sobre todo en Bizancio, en el Imperio Bizantino, se expandió más el cristianismo hacia las civilizaciones. Incluso de ahí podemos ver lo que vienen a ser las cruzadas, ya después veremos la parte de la colonización cuando vinieron a América, en fin de cristianizar a los pobladores, ¿sí? ¿Tenemos una pregunta? Pero un momento, no sé, ya. Ahí sí me escuchas bien, John. Todos sí me escuchan bien. Quisiera que me ayuden ahí, tal vez todos. Tal vez alguien tiene algún problema con la señal. ¿Sí me escuchan bien todos ahí? Listo. El resto sí me escucha bien. Quiero que me confirmen. Quiero saber si todos me escuchan muy bien. Listo. Listo, vamos, continuamos. ¿Sí? John, puede que sea un poquito tu señal. Puedes tal vez mirar un poquito, mover, porque me dicen chicos que sí se escucha muy bien. Bueno, ¿qué les digo del Imperio Bizantino? Como les decía, el Imperio Bizantino tuvo su máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano I. Llevó una expansión militar, promulgó el Corpus Juris Civilis, promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio y políticamente fue un estado teocrático.
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significaría Estado teocrático? Que es algo sumamente importante para lo que viene a ser la clase del día de hoy. ¿Qué sería para ustedes teocrático? ¿Quién me puede decir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería Estado teocrático? Vamos, ¿quién me puede decir? ¿Qué sería Estado teocrático? ¿Alguna idea? El, como guía tenemos esta parte de aquí. Aquí tenemos la guía. La expansión del cristianismo por todo el imperio. ¿Qué sería Estado teocrático? Con esa guía que les doy. ¿Qué sería Estado teocrático con la guía que les estoy escribiendo ahí? ¿Quién me puede decir? Veamos, tenemos aquí una... Sí, exacto. Muy bien, Mateus. Recuerden, cuando decimos Estado teocrático significa que es Dios quien impone las diferentes leyes. ¿Y quiénes dictan las leyes? ¿Quiénes son los enviados? La iglesia. La iglesia les decía, el rey es tal persona, él es el emperador, a él deben escuchar. Por eso era un estado teocrático, ¿sí? Dios era el quien ejecutaba todas las órdenes, todas las leyes, y la iglesia, juntamente con el rey, con el clero, era quienes decían cómo actuar porque eran enviados de Dios. Eso era un estado teocrático, ¿sí? Otro punto importante a destacar, la cultura bizantina desplazó el latín por el griego. Otro punto, utilizaron elementos de arquitectura como la bóveda de cañón. Son elementos que hay que ir destacando, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente parte. Si recuerden que estamos tratando de ubicarnos en espacio y tiempo de todo lo que vienen a ser estas culturas. El cristianismo, esto es otro elemento importantísimo en lo que viene a ser lo que viene a ser el examen. Yo les estoy dando los resúmenes lo más exacto posible acerca de las preguntas de cómo se trabaja en el examen. Ya las vamos a ir viendo, pero me interesa muchísimo que ustedes tengan claro estos conceptos. Primeramente, el cristianismo, lo primero que hizo cuando ya comenzó a expandirse fue crear o se creó lo que se denomina la patrística. ¿Qué significa patrística? Un conjunto de teólogos comenzaron a defender la fe cristiana de otras creencias, creencias típicas de ese tiempo. Recuerden, nosotros estamos, lo que viene a ser el cristianismo se expandió sobre todo en Roma, a través del Imperio Bizantino, sobre todo ahí comenzó su mayor expansión. Y en Roma, en lo que vienen a ser estos imperios orientales, tenemos claro de que hubieron influencias griegas, hubieron influencias romanas. Entonces, por tal motivo, hubieron ciertas creencias o dogmas, los cuales los teólogos de ese tiempo, tenemos Santo Tomás de Aquino, no recuerdo muy bien algunos nombres, ellos a ellos se les denominaron los patrísticos, ¿sí? Padres de lo que viene a ser este estudio, en el cual decía la fe sobre la razón. Entonces, a través de ellos trataron de demostrar que la fe o bueno, del estudio bíblico del cristianismo era no decir superior, sino que ellos tenían la razón, ¿sí? Que las otras artes, que los otros estudios, que otras creencias no tenían sentido. Por ejemplo, decían en contra del neoplatonismo, del epicureísmo, del escepticismo, del aristotelismo, ¿sí? Ellos iban en contra de ese tipo de pensamientos. Ahora, en la prueba no les piden así qué es el neoplatonismo, no les piden qué es el epicureísmo, no. Solamente les dan algunos elementos. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Los patrísticos eran teólogos, eran pensadores, eran filósofos, obviamente personas de la iglesia, los cuales tenían este elemento. La fe sobre la razón, ¿sí? La fe, la fe era más fuerte que la razón o lo que ellos dijeran. Por ejemplo, el neoplatonismo
hablaba sobre la existencia de la unidad absoluta, el uno, la persona, sí, una sola persona, ¿sí? El primer ser emanado del uno es el logos, es lo que viene a ser sabiduría, llamado también verbo, inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. El neoplatonismo en sí, bueno, recordemos de Platón, un filósofo el cual decía que existía cuerpo-alma, en donde se trató de resurgir esas ideas a través de decir uno mismo, a través del pensamiento, puede llevar a varios estados, a varios tipos de estados, ¿sí? Los cristianos querían abolir todo esto, todo ese tipo de creencias. Entonces, en la prueba van a ver este tipo de elementos y ustedes solo tienen que recordar que son creencias paganas. El platonismo era un poco similar a la fe cristiana. La diferencia es que en la fe cristiana se adora a Dios, a Jehová, ¿sí? Se adora a un solo Dios, a Jesús, ¿sí? En cambio, en el platonismo era el ser, el pensamiento y ello, ¿sí? El epicureísmo, en cambio, es una doctrina el cual dice que no tiene que uno en pocas palabras, no afanarse, sino que uno tiene que seguir su instinto para ser feliz. Si es que ve que la religión le afecta, elimine la religión. Si es que ve que eso le afecta, todo lo que le afecte para conseguir la felicidad, lo tiene que eliminar. Ese era el epicureísmo, ¿sí? Una doctrina filosófica de ese tiempo, el cual lo importante era el placer sobre lo otro, ¿sí? El escepticismo es una doctrina filosófica en el cual nada es cierto. Siempre hay que tener una tela de dudas sobre todo, ¿sí? Aristotelismo, bueno, aristotelismo, sistemas filosóficos en donde los sabios eruditos de la época se fundamentan en hipótesis. Tratan de, es una filosofía que se retoma después de la caída del Imperio Bizantino, en el cual se comienza a estudiar de nuevo el cuerpo humano, se comienza a estudiar el por qué sucede esto, lo otro. Ya no era la respuesta de ese tiempo del Imperio Bizantino, el cual decía, no, Dios creó esto, esto sucede porque pecaste, es X y asunto. No, en lo que viene a ser el pensamiento de Aristóteles, siempre trataba de decir, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es y comenzaban a crear hipótesis, las cuales tenían que ser comprobadas a través de hechos científicos, ¿sí? Esas vienen a ser las creencias, las cuales los patrísticos, ellos comenzaron a querer eliminarlas, ¿sí? Pero como les digo, déjenme borrar esto. Recuerden, a través de la caída del Imperio Bizantino, muchos de estos pensadores aristotélicos, de estos filósofos, ellos comenzaron a seguir promulgando sus ideas en lo que se llamó el humanismo y luego el Renacimiento, ¿sí? Otro punto importante a destacar en lo que viene a ser en lo que viene a ser el cristianismo es las universidades medievales. En ese tiempo, recordemos, quienes sabían leer y escribir eran básicamente los monjes, ¿sí? Y comenzaron a crearse estas universidades medievales. El rey, el clero, la clase alta, enviaban a sus hijos a que los prepararan a estos monjes y ahí comenzaron a adquirir autonomía, ¿sí? El término universidad nace de la edad medieval, la especialización nace aquí. Como se dan cuenta, tenemos las ciencias formales, que son las matemáticas y la lógica, y las ciencias fácticas, que son las ciencias sociales y naturales. Se convierten en grandes centros de la cultura. La labor docente en una época donde los monjes eran prácticamente los únicos que sabían leer y escribir y nadie más, y ellos comenzaron a promulgar ese tipo de conocimiento. Ahí tenemos las funciones asistenciales, los hospicios para atender a los peregrinos, a los propios, digamos, personas de la iglesia y además de los hospitales. Recuerden que eh, la iglesia en ese tiempo era el medio entre los pobres y la clase alta. ¿Sí? El rey no se encargaba el rey simplemente lo que hacía era tomar las decisiones más importantes en la parte de militar, en esto, lo otro, pero ya la iglesia era quien le comunicaba lo que sucedía en sus alrededores y pueblos. Un momento que no sé por qué no se abre el chat. Listo. Como te explico, Mateos, en la parte en la antigüedad la mujer no era tomada muy en cuenta, ¿sí? Incluso en el cristianismo, en la edad medieval, la mujer fue básicamente solamente tomada hacia lo que era la labor de crianza y transmisión de cultura,
lo básico. De ahí ya en lo que es en la parte de reforzamiento, pensamiento y todo esto, era el hombre, ¿sí? A través del siglo, sí, la cultura vikinga, incluso la cultura egipcia también era igual. El hombre y la mujer, lo mismo, ¿sí? Tenían mayores derechos. Pero aquí, en lo que viene a ser, como les digo, aquí es CENACYT, toma en cuenta estos aspectos que le estoy diciendo y básicamente, como podemos observar, en lo que era, en lo que viene a ser la parte de toma de poder, quien estaba al mando, los peregrinos, todo ello, eran hombres, ¿sí? La mujer era más para labores domésticas. Como se dan cuenta, a través de las universidades medievales comenzó a crearse la especialización, sobre todo en el comercio. Los monasterios ganaron también estatus de independencia, ¿sí? Entonces, eso es importante también recordar. Por eso es que tomo siempre una clase aparte en lo que viene a ser el rol de la mujer a través de la sociedad, en donde vemos que en la antigüedad no tomó un papel representativo en la mayoría de culturas. Hoy en día sí existe un papel súper representativo, incluso ya se va rompiendo ciertos paradigmas en muchas culturas en donde ya la mujer toma participa en la parte política, en la religión y así. Entonces, eso también tenemos que ir, obviamente, reforzando. Muy bien. Aquí ya estamos viendo, ya comenzamos a ver el máximo apogeo de la iglesia, cómo fue subiendo su estatus, y de ahí nace. Miren, estos dos conceptos son importantes, porque a través de estos dos conceptos viene a dar sobre todo la siguiente clase, que es lo que es la era de las luces, la ilustración, la Revolución Francesa, lo que viene a ser Napoleón, Revolución Industrial, en lo que es los patrísticos y los escolásticos, ¿sí? Recuerden, la patrística utiliza como instrumento de análisis la Biblia en cuanto a la fe y la razón, dándole el primer lugar a la fe, mientras que la escolástica hace su análisis en el fenómeno del cristianismo, pero hace más énfasis en la razón, fundamentándose en las teorías de Platón y Aristóteles. Verán, como les explico, en el Imperio Bizantino existió un crecimiento, sobre todo en lo que viene a ser en lo que es el cristianismo, y comenzó primeramente a eliminarse las antiguas creencias, los dogmas, y ahí nace lo que viene a ser la patrística, que buscaba dar de sentado de que la religión cristiana, que Dios, Jesús, tenían toda la razón, pero ellos se fundamentaban en la fe. Ellos querían buscarle una razón, sí, pero su fundamento era la fe. En cambio, los escolásticas también querían darle sentido a la Biblia, pero no tomaban como primer lugar la fe, sino la razón, ¿sí? Por ejemplo, si se dice hay un torbellino, en lo que es patrística, simplemente dice en la Biblia nos adopta de que va a haber esto, va a haber lo otro, así es que ese es el motivo por lo que sucede tal evento, porque en la Biblia está. En cambio, escolásticas, ellos tratan de entender por qué comienza a surgir eso a través de la razón y luego ver si ellos se encuentran en la Biblia. Entonces, esos vienen a ser los dos pensamientos. Así es que estas palabras son importantes que ustedes las tengan distinguidas, este tipo de elementos. Primero, patrístico, recuerden, utiliza como instrumento de análisis la Biblia. Y recuerden, la fe sobre la razón, la fe. Recuerden, patrísticos, la fe sobre la razón. Escolástica, lo opuesto. Hace su análisis en el fenómeno del cristianismo, pero hace más énfasis en la razón que en la fe, más énfasis en la razón. Y ahí se fundamenta de los pensamientos de Platón y Aristóteles. Sí me hago entender hasta aquí, quisiera que me vayan ayudando. Ya vamos a ver las preguntas. Recuerden que con las preguntas esto le reforzamos súper bien, pero aquí yo quiero que tengan claro estos conceptos. Listo, a ver, vamos a ver la siguiente lámina. Miren, aquí tenemos ya el inicio de lo que es la Edad Moderna. Para muchos historiadores, la Edad Moderna inicia acá, en la caída de Constantinopla en el 1453, cuando el Imperio Otomano invadió Bizancio y, se dio por sentada, digamos, comenzaron, digamos, y varios precursores de lo que eran los pensamientos de Aristóteles, todo ello comenzaron y salieron de esa ciudad, ¿sí? Ahí todo el mundo opina que fue el inicio de la Edad Moderna. Otros dicen con la reforma de Lutero, el descubrimiento de América, pero en lo que es CENACYT
sobre todo lo adopta con la toma de Constantinopla. Y ahí comienza a crearse un nuevo movimiento. Ahora, miren, quiero tomar muy en cuenta este punto. Antes de la caída de Constantinopla, se consideraba a Dios como el ser supremo y no hubo un avance significativo en la sociedad. Lo único que hubo fue una transmisión de cultura, de pensamiento, hubo una especialización en las universidades, pero no hubo un desarrollo significativo. Cuando cuando cae Constantinopla, comienzan a crearse nuevos movimientos. Ahí viene el Renacimiento, que ya comienza a configurar o a cambiar el pensamiento de las personas y su eje de búsqueda, y luego la era de la Ilustración, conocida el siglo de las luces, en donde se dan los mayores desarrollos en tecnología, en ciencia y todos los aspectos, ¿sí? Que hacen que en menos siglos la humanidad avance a pasos de gigante. Pero el primer punto es el humanismo. ¿Por qué se lo conoce como humanismo? Porque ya no se toma a Dios como el centro del universo, sino al ser humano. Ya al ser humano se lo comienza a estudiar de una forma diferente. Ahí comienza a ver el arte, la filosofía y ciertos elementos. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Revalorización del ser humano. Pasó de una concepción teocentrista, lo que les decía, Dios, el centro del universo, a ser antropocentristas. ¿Sí? El ser humano como el centro del universo. Esas son las diferencias. Proliferaron los estudios grecolatinos. ¿Cuáles eran los estudios grecolatinos? Los aportes que estudiamos en la Grecia antigua, la medicina, la anatomía, la biología, muy censurado por la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no aceptaba que al ser humano se lo tome como un ser supremo, un ser divino, que hay que ir estudiándolo. No, no se lo consideraba así. Tenía que el ser humano ser un instrumento de Dios. ¿Sí? Entonces, estos son los cambios que se van dando acá. Diferenciación de la fe religiosa y el saber. No es que todo está escrito. Para el humanismo ya comenzaron a decir, pero ¿por qué sucede esto? Comenzaron a haber investigaciones, experimentación y todo ello. Otro punto importante, sobre todo de lo que viene a ser este renacimiento, este cambio de época, es la invención de la imprenta, que hace que puedan de forma mucho más rápida imprimir sus ideas y repartirlas a todo el mundo antiguo. ¿Sí? Recuerden, antiguamente existían los escribas, los cuales, si alguien reproducía un documento y comenzaban ellos a mano, por así decirlo, a ir escribiendo ese documento, los documentos que pida la persona, sean 100, 1000, 2000 y todo ello. Ya con la imprenta era mucho más fácil imprimir este tipo de documentos y ir transmitiendo esas ideas a las demás sociedades, ¿sí? Entonces, un inicio importante del humanismo. Y ojo con estas palabras que les voy a señalar acá. Teocentrista y antropocentristas. Teocentrista, Dios, el centro de estudio, de saber. Antropocentristas, el ser humano era el centro de estudio. Teocentrista, en la religión, en lo que era el cristianismo, se trataba de buscar a Dios, cómo conocerlo, cuáles eran sus aspectos y lo que decía la Biblia. En cambio, antropocentrista era estudiar el ser humano. ¿Sí? Ese viene a ser las diferencias o campos de estudio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como les digo, aquí les señalo las partes más importantes. Aquí lo que más ustedes tienen que ir destacando, aquí les estoy señalando. ¿Sí? No quiero ir directamente a las preguntas porque tendríamos que hacer este resumen mientras hacemos las preguntas. Prefiero les hago un resumen, un pequeño introito acerca de los temas y así a ustedes se les hace mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces recuerden, teocentrismo, Dios, objeto principal de estudio, antropocentrismo, el ser humano, objeto principal de estudio. Del humanismo, cuando ya comenzó a estudiarse a la persona, al ser humano, cómo piensa, por qué razón ocurre esto, lo otro, lo de allá, comienzan a hacer el renacimiento. ¿Y qué es el renacimiento?
¿sí? En el siglo XV la idea del humanismo del arte en algunas prósperas ciudades gracias a los mecenas, ¿sí? Estas ideas de pensamiento grecolatinos comenzaron a fundamentarse por todas las diferentes regiones y obviamente comenzaron a salir grandes pensadores, grandes personas que marcaron la historia y que crearon muchos aportes hacia nuestra civilización, ¿sí? Se redescubren nuevas formas artísticas grecorromanas. Por ejemplo, vemos a Leonardo da Vinci con sus grandes pinturas, sus figuras de guerra, estudio del cuerpo. La temática fue variada, no solamente se centró en el arte, no solo se centró en la parte de filosofía, sino también se centró en la medicina, se centraron en diferentes elementos, ¿sí? Se salta la belleza del ser, la protección de la técnica. Y aquí otro punto a destacar. Los mecenas. Este es algo sumamente importante, algo que marca el inicio de un renacimiento. Eh, los mecenas eran aquellos, por así decirles, sponsors, ¿sí? Por ejemplo, yo veo una persona talentosa, veo a alguien que pinta muy bien, pero obviamente la persona para que pueda su arte llevarlo, trasladarlo a diferentes partes del mundo, necesita un auspicio, necesita eh, necesita de comprar más pintura, necesita de lienzos, necesita de mostrar y llevar su arte a diferentes partes del mundo. Y eso se lo dio a través de los mecenas, que eran las personas con mayor poderío económico de ese tiempo. Y recuerden que ellos fueron los precursores de lo que viene a ser el cambio de época. Ellos eran los que querían eliminar ese sistema monárquico en el cual decían, no, solo el rey podía gobernar. La clase burgués de ese tiempo comenzó sobre todo a expandir estos nuevos pensamientos a través, obviamente, de que ellos colaboraron en la parte económica, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿sí? Leonardo da Vinci, sus pinturas, su arte, su ingenio, fue auspiciado por este tipo de personajes, por reyes, por lo que viene a ser condes y todo ello. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico a través de los Médicis, que eran, por así decir, la familia, los banqueros en ese tiempo en Florencia más adinerados, ellos auspiciaron su estudio. ¿Cómo una persona, cómo un científico puede sobrevivir si no trabaja, si solamente se dedica a sus investigaciones? Porque en ese tiempo era solo investigaciones. ¿Cómo ellos podían sobrevivir? Ellos tenían que tener un auspicio. Y ese auspicio eran los mecenas, que eran las diferentes familias, los diferentes personajes con mayor poder económica. Claro, eso no era gratis. En el caso de Nicolás Copérnico, él a través del telescopio descubrió una estrella, en la cual le dijo, miren, a los Medici le digo, miren, esta es la estrella, esta estrella representa su familia. Entonces, los Medici se sintieron exaltados, se sintieron como deidades, y ahí comenzaron a auspiciar a Nicolás Copérnico. Lo mismo era con Da Vinci, el cual hizo grandes obras de arte para los reyes, ¿sí? Andrés Besalio, todos esos grandes científicos tenían los aportes de los mecenas. Sin los mecenas no hubiera sido no se hubiera dado el renacimiento, porque ellos eran los que pusieron el capital o el importe económico para estos grandes descubrimientos, ¿sí? Y de Nicolás Copérnico debemos destacar esta teoría, heliocéntrica, ¿sí? Según la cual el Sol estaba en el centro del universo. Antiguamente se creía la teoría aristotélica en donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Esa era la antigüedad. La Tierra era el centro del universo. Esa es una teoría denominada geocéntrica. Se considera a la Tierra como el centro del todo, y a través de Nicolás Copérnico dio un nuevo giro a este pensamiento. Él dijo, no puede ser posible que la Tierra, siendo un cuerpo celeste de mayor dimensión, pueda ser capaz de dar estabilidad a todo un universo. Y ahí se crea una nueva teoría a través, obviamente, de esto, ¿sí? De lo que viene a ser el telescopio, se crea lo que viene a ser la teoría heliocéntrica, ¿sí?
según la cual el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor. Este planteamiento dejaba atrás la tradicional teoría geocéntrica, según la cual los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y ahí se crea la teoría que hoy, hasta el día de hoy persiste, la teoría heliocéntrica, que obviamente ya está comprobada, en la cual se ha demostrado que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Claro que obviamente con los estudios modernos sabemos que existen galaxias, diferentes elementos y que el Sol es parte de una galaxia, estamos hablando del sistema solar, pero ese tiempo obviamente con lo que viene a ser a través de Nicolás Copérnico se logró mejorar este tipo de estudios, ¿sí? Entonces recuerden, esta es la teoría heliocéntrica. Les estoy dando las palabras, los datos que se utilizan en el examen. Esto es lo que más se trabaja en el examen, así que quiero que tomen muy en cuenta estos aspectos, ¿sí? Eh, Angie, como yo les explicaba, por ejemplo, miren, para que quede mucho más claro. Si una persona, por ejemplo, un futbolista, podemos decirlo, si un futbolista o un niño tiene un talento exorbitante, podríamos decir Lionel Messi, un talento exorbitante, a él lo vieron, lo detectaron en Argentina que tiene mucho talento, pero para que ese niño pueda dedicarse al 100% y crecer y como se formó como un gran futbolista, él no tenía los recursos, ¿sí? Y si yo veo una persona con mucho talento, la cual en unos años, como lo hizo el Barcelona Fútbol Club, bueno, de España, él vio en Messi un talento innato. Entonces lo que hizo fue adoptarlo, llevarlo con su familia a Barcelona, eh, comenzar a pagarle el tratamiento, comenzó a darle una vivienda, una casa, y así este niño pudo desarrollarse como un gran profesional. Los mecenas eran es el tipo de personas que auspiciaban talentos científicos, como Leonardo da Vinci, como Nicolás Copérnico, para que esos talentos científicos, no tuvieran necesidad de decir, voy a abandonar este estudio porque tengo hambre, necesito comer, necesito una familia, una vivienda. Ellos pudieron desarrollar todos sus conocimientos científicos por el auspicio de estas familias que eran adineradas. Como hoy en día en la sociedad, por ejemplo, alguien ve eh, por ejemplo, se pueden ver, digamos, futbolistas, digamos, ya sea de cualquier país o deportistas, los cuales siempre tienen la promoción de una marca deportiva. Esa marca deportiva los viste, les da los diferentes implementos. Una, con el afán de que su marca predomine, pero sobre todo que esa persona se siga dedicando a ese deporte y así pueda seguir auspiciando su marca. Y los mecenas eran familias que, por ejemplo, tomaban un Leonardo da Vinci y le decían, no, no vayas a trabajar, yo te suministro todo lo que tú necesitas, pero sigue experimentando. Si Leonardo da Vinci quería hacer un experimento de matemáticas, el cual conllevaba necesitaba contratar a diferentes personas o crear un arte y cosas así, él era un científico, él no tenía dónde pagarlo. Porque su trabajo, si lo publicaba en sí, ¿quién lo compraba? Entonces lo que hacían estas familias eran auspiciarlos, darles el dinero que necesitaban ellos para que puedan seguir haciendo sus desarrollos científicos. Esos eran los mecenas. Familias eran banqueros, eran terratenientes, eran personas de la alta sociedad, eran la clase burguesa, las cuales tomaban a los mejores talentos y los hacían que desarrollen sus aspectos científicos, obviamente con el afán de ellos destacar en cada una de esas sociedades. ¿Sí? Tal vez Angie sí está más claro. Quisiera saber si está ahí claro, Angie. Listo, muy bien. Entonces recuerden, son palabras que se van a utilizar mucho en el examen. Recuerden también lo geocéntrica, teoría aristotélica, la cual decía que la Tierra era el centro del universo. Nicolás Copérnico, él en el Renacimiento, a través del estudio de astronómico, él dijo, no, no tiene sentido, lo correcto es que el Sol sea el centro del universo y los demás, el planeta Tierra y los demás planetas giren alrededor del Sol, ¿sí? Teoría heliocéntrica. Muy bien, vamos a ir viendo las últimas láminas y para comenzar a hacer las preguntas.
Perdón, esta ha sido la última lámina. Vamos a las preguntas. Veamos cómo está nuestra retención y conocimiento. Una de las grandes influencias de la civilización griega en la sociedad fue que constituyó el pilar del progreso científico y filosófico, uno de sus principales rasgos. Ahora, solamente con que diga sociedad, ustedes ya pueden tranquilamente ir viendo. Recuerden que se influenciaron en tres sociedades la griega. Yo les di el cuadro, el resumen en cuáles eran las tres sociedades que tuvo mayor impacto a la sociedad griega. Una era romana, la otra era bizantina, ¿y cuál era la tercera? Teníamos tres sociedades que no sé si ustedes recuerdan ese cuadrito, la cual vimos el recuadro en donde fueron los impactos de la cultura griega. Sociedad romana, sociedad bizantina, ¿y cuál era la tercera? ¿Sí recuerdan la imagen de Isaac Newton, de Einstein? ¿Cuál era la tercera sociedad? A ver, ¿quién recuerda? Miren, les voy a mostrar. Ya incluso hasta le puse la respuesta. Bueno. Perdón, es que no sé por qué no sale. Pero sería, recuerden, la sociedad occidental. ¿Sí recuerdan? Las tres influencias de la sociedad griega principales de la Roma, bizantina y occidental. ¿Y cuál fue el pilar de la sociedad occidental? La razón. Entonces, por eso aquí la respuesta es la opción D. Espera un momento, no sé por qué no me quiere salir el chat. Ahí sí. Eso, muy bien, Mateos. Occidental. Entonces, no se olviden de esto. La influencia de la civilización griega se dio en la sociedad romana, ¿sí? A través de la religión, del arte, de la arquitectura, en la sociedad bizantina, ¿sí? Recuerden que se adoptó su lenguaje, su idioma, se adoptó también el sistema democrático y también la sociedad occidental, sobre todo con la razón, la lógica, ¿sí? Muy bien. A ver, vámonos a la siguiente pregunta. Con base en el texto, identifica el aporte griego en el imperio descrito. El imperio bizantino, si bien mantuvo en un principio una base romana en su organización social, instituciones y formas de vida tras el reinado de Justiniano, fue adoptando cada vez más elementos griegos, por lo que jugó un papel fundamental en la transmisión de esa cultura en el mundo occidental, al mundo occidental. ¿Cuál viene a ser el aporte griego que impactó sobre todo al imperio bizantino? A, recuperación de un idioma que sustituyó al latín. B, identificación con varias deidades y mitos helénicos. C, utilización de la figura de emperador como máxima autoridad. Y D, restauración de la concepción antropocéntrica de la realidad. ¿Cuál sería? Recuerden, hablamos en el imperio bizantino. Como se dan cuenta, es la misma temática que hemos estado trabajando, que hemos estado viendo aquí, ¿sí? A ver, ¿cuál sería? ¿La A, la B, la C o la D? Déjenme un momento, ya les... Ya, ahora sí, a ver, díganme, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿La A, la B, la C o la D? La D, restauración de la concepción antropocéntrica de la realidad. Recuerden esto, antropocéntrica, ¿qué significaba? El estudio de la persona. Ya no había un estudio teocéntrico en donde era Dios el centro del universo, sino era la persona. Y eso fue a partir de la caída del imperio bizantino. Así es que la D no puede ser la respuesta, no se olviden. Recuerden esto. La opción D se elimina, ¿por qué razón? Porque la concepción antropocéntrica, si bien es dado en la Grecia antigua, muy bien, pero estamos hablando en el Imperio Bizantino. Y si hablamos del Imperio Bizantino, lo que se promulgó fue el cristianismo. Y el cristianismo tenía como ente la teoría teocéntrica, la cual consideraba a Dios como el ser supremo que había que tener, que se tenía que estudiar, ¿sí? Entonces la D no podría ser. Les doy una ayuda.
Lo de emperador no es de los griegos. Recuerden que esto es romano. Por eso dice, si bien en un principio tuvo una base romana, lo de emperador, esto es romano, ¿sí? Los griegos tenían un sistema de democracia. Ahora, ¿cuál sería? ¿La A o la B? Incluso ya con la explicación de la D, me parece que ya debe de tener clara la respuesta. Eso, la opción A. Recuperación de un idioma que sustituyó al latín. ¿Cuál idioma? El griego. ¿Por qué la B no tiene sentido? Porque en el Imperio Bizantino hubo la expansión del cristianismo. Así es que como expandiendo en lo que viene a ser el cristianismo, la religión, el Dios, un solo Dios, una sola deidad, se va a comenzar al mismo tiempo, se va a comenzar a expandir también lo opuesto a ello. Antes lo que se trató es eliminar todas esas creencias. Por esa razón, la B también era descartable. Si se dan cuenta que todo el resumen que yo les expliqué, esta es una pregunta de Cenecit. Como ustedes ven la pregunta, así les apareció el estudiante de septiembre. Así es que es importante que ustedes tengan claro este concepto. Yo quiero saber, John, Angie, Mateus, ¿está claro aquí? Quiero que me ayuden, ¿sí estamos claros? Perfecto. John, Angie, quisiera que me confirmen, ¿sí está claro hasta aquí? Sí, sí, está claro. Listo, muy bien. Angie, ¿sí estamos claros? Listo. Miren, esto es importante, les digo, miren, no tienen que grabarse fechas, que en 1453 Constantinopla fue tomada por el Imperio Otomano, nombres, no. Eso ya les da la CNC, los nombres, las características. Lo que ustedes tienen que hacer es ubicarse en tiempo y espacio. Si hablamos del Imperio Bizantino, características. Por eso yo a todos les di características. En la característica principal, la expansión del cristianismo, el griego, se adopta el idioma griego, lo que era un teocentrismo y así. Entonces, miren, las tres de acá no correspondían de ninguna manera a ese periodo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Cuando Roma conquistó Grecia, quedó deslumbrada por sus avances, por lo que decidió permitir que mantuviera sus propias costumbres e idioma. Esto posibilitó que la cultura griega fuera una parte muy importante de la romana, lo que produjo un legado conocido como cultura greco-latina, la base de la cultura occidental. Con base en el texto, todas son influencias griegas sobre la cultura escrita excepto. Bien, tenemos tres que son influencia de la cultura griega menos una. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Veamos, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál no es una influencia de la cultura griega en Roma? ¿Sí? La dice estilo de La arquitectura. C, la Deidades C no como. puede ser. No, la C sí, porque recuerda Zeus. Zeus era una deidad griega y en Roma se adoptó como Júpiter. Mateo dice la D, idea de igualdad y libertad reconocida a quienes se consideran ciudadanos, también fue parte de la cultura griega. Recuerden que el arte dórico, jónico y corintio eran las estructuras de columnas que utilizaban los griegos y que la adoptó Roma. Eso también lo vimos. Gladiadores, eso es exclusivo de Roma. No se olviden, los gladiadores, que fue una lucha para honrar a los difuntos, eso es una tradición romana. ¿Sí? No lo vimos, pero igual aquí lo escribí. Pero ustedes podrían tranquilamente trabajarlo por descarte. Recuerden, el arte dórico, jónico y corintio, las estructuras de columnas que les había enseñado, eso es parte de la cultura griega que adoptó Roma. Las deidades como Zeus, dios supremo de los griegos, el señor de todos los dioses, fue en Roma adoptada como Júpiter. Roma adoptó el sistema politeísta de los griegos, pero obviamente lo comenzó a dimensionar a sus términos. ¿Sí? Lo que dice aquí, idea de igualdad y libertad reconocida a quienes se consideran ciudadanos, eso de ahí es parte de la democracia que hubo en Grecia, las polis, las cuales ellos tenían un sistema de lo que era la ciudadanía, lo que era el clero y todo eso. Pero en cambio la lucha entre los gladiadores, eso es exclusivo de Roma, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta.
arte y religión. El arte románico es el estilo que predominó en Europa durante el siglo XI y XII. Surgió a raíz de la prosperidad material de la iglesia y la renovación espiritual y fue el arte de la Edad Media y el feudalismo. Su estilo procuraba reflejar la sociedad feudal, la guerra y la cristiandad. Son características que explican el papel de la iglesia en el arte escrito exacto. A ver, veamos, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? Dice que el arte románico en el estilo que predominó en Europa durante el siglo XI y XII surgió a raíz de la prosperidad material de la iglesia y renovación espiritual y fue el arte de la Edad Media y el feudalismo. ¿Cuál sería la que no pertenece? ¿Sí? La dice, la iglesia aprovechó la expansión de la orden cluniacense para difundir este estilo artístico a través de la construcción de monasterios. Bueno, este sí pertenece, porque está hablando del siglo XI y XII, el mayor esplendor de la iglesia. La iglesia usaba imágenes religiosas para educar a una población analfabeta. Recuerden que sí, la iglesia era la que tenía un vínculo con los pobres. Pero lo que dice la Iglesia Católica buscó exponer su superioridad a través de la exuberancia. Si hablamos del siglo XI y XII, la Iglesia no buscaba exponer nada. Ellos tenían el máximo poder. Pero cuando comenzó a exponer, porque ya estaba siendo golpeada por lo que, primeramente, por el Renacimiento, la Ilustración, comenzó a eliminarse o de cierta manera debatir sus pensamientos, ellos comenzaron a crear exuberancias, decadencias, por eso vemos iglesias de oro, por ejemplo, aquí en Ecuador, la compañía me parece que es la iglesia de oro puro, lo mismo en España hay muchas iglesias de oro, lo cual su intención era destacar y seguir teniendo prestigio. Sí, esto de aquí no lo estudiamos muy a profundidad, era una pregunta suelta, por eso le estoy aquí dando un resumen. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden. Tal vez salga aquí alguna pregunta. Listo, muy bien. Como ven, no es difícil ciencias sociales. Como ustedes se dan cuenta, no es difícil. Lo que necesitamos nosotros es ubicarnos en tiempo y espacio en cada una de las épocas y ahí se nos va a hacer sumamente fácil. Ciencias sociales, la verdad, al igual que el lenguaje, no es muy difícil si ya tenemos las teorías. Matemáticas, en sí, el punto es que tenemos que tener claros muchos conceptos, muchas ideas y que por un número nos equivocamos. En cambio, ciencias sociales podemos hacerlo en muy poco tiempo, pero eso sí, tenemos que absorber muy buena parte de la historia y concentrarnos en tiempo y espacio. Por eso aquí con las preguntas ustedes pueden reforzar muy bien ese conocimiento. Miren esta pregunta, verán cómo es muy sencillo de ir comprendiendo. Aquí nos dice, la Iglesia Católica asumió el control del conocimiento durante la Edad Media. Por esta razón, en los monasterios medievales se gestaron los primeros estudios que luego contribuyeron al nacimiento de las universidades, las que funcionaban como centros de educación para que los hijos de reyes, nobles y aristócratas desarrollen nuevas destrezas. A ver, todos son aportes de la Iglesia, excepto aquí Mateo nos dice la opción C, y es correcto. Recuerden esto, la Iglesia procuraba tener un pensamiento teocéntrico en el cual buscaba a Dios sobre todas las cosas. En cambio, y también, sobre todo en un inicio, fue patriarcística, significa que se buscaba eliminar otras creencias adoptando únicamente la fe sobre la razón. ¿Sí? Y decir de que la iglesia tuvo un pensamiento escolástica, no. Varios pensadores comenzaron a tener ese pensamiento y comenzaron, obviamente, a través de ello, crearse nuevas manifestaciones. Y ahí nace el humanismo, el renacimiento, las reformas, lo que viene a ser la revolución y todo ello, ¿sí? Recuerden, ¿impulsó estudios en lugares de especialización profesionales? Sí. ¿Dio origen a la idea de pecado original, inmortalidad del alma y eucaristía? Sí. Fomentó el estudio de las artes liberales llamada Trivium y Quadrivium, que también son, la verdad que se me fue el concepto,
lo tenía justamente aquí anotado. Déjenme, ya les doy. Ya, sí, que son, digamos, las 7 artes de la Edad Media, ¿sí? Que vienen a ser, digamos, los pensamientos, el alma, la Eucaristía y todo ello, que se promulgaba en las universidades de la iglesia. Entonces la iglesia nunca iba a dividirse contra ellos mismos. ¿Sí? En cambio, escolástica ya era diferente, ya trataba de darle razón a lo que la iglesia decía. Ahí comienza a crearse ahí nace la era del humanismo, renacimiento, ilustración, que vamos a ver en las clases siguientes. A ver, complete el enunciado. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? La fue uno de los factores que permitió el surgimiento del Renacimiento, pues facilitó que la cultura greco-romana, que había sido reprimida durante la Edad Media, se volviera accesible para Europa, sobre todo Italia, a través de la reintroducción de los libros antiguos por parte de los sabios. Al hacerlo, el humanismo clásico empezó a divulgarse a través de los artistas, lo cual llevó a dudar de las certezas religiosas y su principio de autoridad. ¿Sí? Por lo que se dio paso a la libertad humana para experimentar y buscar respuestas. Prueba de este cambio es el en donde con base en Copérnico y Kepler se contradice una de las ideas aristotélicas que gobernó la Edad Media. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La D. Exacto. Recuerden, la caída de Constantinopla se considera el fin y el inicio de una nueva era. El fin de una era oscura o de una era en donde todo lo que todo lo que yo podía pensar ya tenía que simplemente pensarlo en base a lo que me dicen allá, base a lo que me dice la iglesia. Yo no puedo contradecirme porque si no, o bien se dan cuenta y me matan, me torturan y un montón de cosas, ¿sí? Por eso es que a raíz de la caída de Constantinopla fue un factor de renacimiento. Y recuerden, el geocentrismo, estudio aristotélico, se basaba en que la Tierra era el centro del universo. En cambio, con Copérnico y Kepler nace el heliocentrismo, ¿sí? Considerándose al Sol como centro del universo, ¿sí? Entonces, tomen muy en cuenta ello, ¿sí? En las universidades medievales creadas por la Iglesia se intentó demostrar la existencia de Dios, lo que dio origen a una nueva forma de pensamiento conocida como en la que se trató de conjugar el pensamiento lógico con la fe, utilizando el primero como medio para afianzar el segundo. Consideren muy bien lo que dice aquí. Lógico con la fe, utilizando el primero como medio para afianzar el segundo. Recuerden eso. Si hablamos de patrística es lo opuesto. La fe para afianzar la lógica. Aquí más bien sería escolástica. No se olviden, escolástica. Esto es importantísimo. Patrística es cuando la fe afianza la lógica. Uno a través de la fe da razón de todo lo que sucede. En cambio, en escolástica, la razón o la lógica trata de explicar la fe, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente. Completa el enunciado. El paso del mito al logos es un hito en la historia de la civilización, pues esto fue la influencia más grande para que se desarrolle una conciencia durante el Renacimiento, debido a que artistas como Miguel Ángel y Botticelli rescataron el conocimiento e ideales estéticos de los clásicos. ¿En dónde hubo la mayor influencia del mito? ¿En Roma o en Grecia? En donde se escuchaban los dioses. Recuerden que el mito es la explicación de todo aquello que no se entiende. Así los griegos lo interpretaban. Por ejemplo, los griegos, si no entendían por qué se daba un huracán, le decían, esa era obra de un dios, de un pecado, de porque hicimos esto, lo otro. ¿Sí? Sería Grecia, Angie, ¿sí? Sería de Grecia. Recuerden esto. El mito logos se da en Grecia. Recuerden, los griegos, estos grecolatinos, a través de la caída de Constantinopla, ellos comenzaron a salir de ese hoyo que la tenía la iglesia y comenzaron a dar sus ideas y ahí comenzaron a volver con los clásicos, los antiguos, los pensadores griegos, los cuales decían ocurre esto, lo otro y comenzaron a crear la experimentación. Entonces el paso del mito de la
del pensamiento a la lógica se dio en qué civilización? En la griega, ¿sí? Y se desarrolló en donde? En una conciencia. ¿Qué sería aquí? Eso, escolástica, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué escolástica? Recuerden que ellos querían, los escolásticas, explicar todo, explicar los diferentes razonamientos, ¿sí? Entonces, muy importante, recuerden, la civilización griega. ¿Por qué la civilización griega? Porque en el Imperio Bizantino se promulgó mucho, sobre todo el pensamiento griego, ¿sí? Y luego estos ideales en Bizancio. Bizancio era parte de lo que era Grecia en la antigüedad, entonces ahí comenzaron a desarrollarse esos pensamientos y a través de la caída comenzaron a desarrollarse, volvieron a hacer ese desarrollo, ¿sí? El intercambio cultural que generaba el comercio entre Occidente y Oriente y la migración bizantina a Europa Central tras la caída de Constantinopla promovieron una renovación intelectual y artística conocida como Renacimiento, que se expresó sobre todo en el arte que resaltaba la perfección de la creación humana. Esto porque se retornó a los ideales de la cultura greco-romana, pasando de una visión. ¿Cuál era la visión? Primera, antes de la caída de Constantinopla. Teocéntrica o antropocéntrica. ¿Cuál era primero? ¿Teocéntrica o antropocéntrica? Porque dice, pasando de una visión a raíz de la caída, por eso dice, cuando surge el Renacimiento se cambió de un pensamiento, ¿qué sería? Antropocéntrico, en donde se considera al ser humano objeto de estudio, o teocéntrico, donde se considera a Dios como objeto de estudio. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál pensamiento estuvo primero? ¿Antropocéntrico o teocéntrico? Eso. A ver, veamos bien. Mira. Dice, pasando de una visión que había predominado en el periodo medieval a una visión. Aquí estaríamos al revés, Angie, ¿sí? Recuerda, pasamos de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. ¿Sí te acuerdas, Angie, donde yo les decía? Primero, en esta época se estudiaba a Dios como el máximo, como divinidad, y luego se pasó un periodo antropocéntrico donde el ser humano era su estudio, ¿sí? Este cambio coloca eso, muy bien, a la razón como el máximo bien de la civilización. Eso sería la D. Sí, no se olviden, estos son detalles que ustedes, si los tienen sumamente claros, les digo, del examen se les va a hacer sencillo, porque son preguntas que se van repitiendo a lo largo de este tiempo, ¿sí? Listo, muy bien. Vamos a... ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quisiera que me ayuden. Tal vez alguien, alguna pregunta. Listo, estamos todos claros. Angie, John, ¿sí está claro también? Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, eso está claro. Perfecto. Listo, como ven, esto es importante. Recuerden que aquí estamos estudiando cada una de las preguntas tal como les apareció en CNESID, ¿sí? Bueno, vemos, parece que tenemos una pregunta más. Esta de aquí, ¿sí? Vamos a ver esta pregunta y con esta pregunta terminamos y ustedes me hacen el examen que ya está digamos, en la página. Ustedes hacen el examen, ahí hay unas 2, 3 preguntas y la otra clase las revisamos. 2, 3 preguntas faltantes para que ustedes también las vayan trabajando, ¿sí? El de ayer no te salió, ya me parece que ya le actualicé la página y ya pueden revisarlo, ya les voy a enviar también así mismo para que ustedes tranquilamente puedan desarrollarlo, ¿sí? Ya actualicé la página para que ya les salga el examen, ¿sí? A ver, terminamos con esta pregunta. Bajo el concepto medieval se cobijan más de 2000 años de historia que comprenden el paso de la antigüedad tardía a la edad moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV. Como es de imaginar, el medioevo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en oposición al brillo renacentista. En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea
la romana o su paraoriental, es decir, Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello resulta la romana en la iglesia. ¿Sí? Seleccione las características del papel de la iglesia en el periodo descrito en el texto. Recuerde que estamos hablando en el medioevo. ¿Cuál sería el papel fundamental? 1. Transmisión de conocimiento y cultura. 2. Fomento del coleccionismo como forma de conservación. 3. Funciones asistenciales para pobres, enfermos y viajeros. Y 4. Persecución a luteranos y hugonetes. Un minuto y seguimos. Esperen un momentito, ¿sí? Bueno, ahora sí. Miren, primeramente dice transmisión de conocimiento y cultura, fomento del coleccionismo como forma de conservación, 3 funciones asistenciales para pobres, enfermos y viajeros y persecución a luteranos y hugonetes. A ver, Mateos me está diciendo la opción B, 1 y 4. La 1 estaría bien, transmisión de conocimientos y cultura. ¿Sí? Está muy bien, esa está perfecta. ¿Qué es lo que ocurre con la opción 4, persecución a luteranos y hugonetes? Eso, aquí estamos hablando en la concepción de la Edad Media, y esto se da después de la Reforma. Ya estamos hablando en un periodo renacentista, entonces no estaría parte de la respuesta, ¿sí? Eso sería correcta la opción A. El coleccionismo se da en el Renacimiento con los mecenas, cuando ellos comenzaron a auspiciar a estos grandes artistas de ese tiempo, ya sean filósofos, matemáticos, médicos y todo ello. Y el 3 también es una característica importante. Recuerden, la iglesia, a través de la universidad, fomentó la ayuda a los pobres, a los enfermos, a los viajeros, a todos ellos, asistencias médicas y todo lo necesario. Ellos eran el medio, ¿sí? De lo que era la monarquía, y los pobres era la iglesia. Entonces sería correcta la 1 y la 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quisiera que me ayuden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quisiera que me ayuden. ¿Todos estamos claros aquí? Bueno, vamos a dar acabada la clase. Voy a